Vamos a empezar nuestra capacitación número 4 del programa de economía circular orientada hacia acción climática. Damos un saludo especial al profesor Iván Sánchez, a nuestro consultor del día de hoy, experto en acción climática. Entonces estamos dando un minutico más para que las empresas que forman parte de la Corte 1 accedan al link y se puedan conectar. Entonces, por favor, les pedimos un poquito de paciencia, por favor. Ya en 2 minuticos estamos arrancando. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí el Muy día de buenos hoy, días. hoy 24 de octubre, en el marco de esta capacitación especializada, ya nuestra cuarta capacitación especializada dedicada para la Corte 1 de nuestros emprendedores del programa ECOS 2.0. Muchas gracias a todos los emprendedores que puntualmente hoy nos están acompañando desde las 7 de la mañana y muchas gracias a todos aquellos que se están vinculando poco a poco en este ejercicio. Sabemos que son ejercicios que requieren, digamos que un pequeño esfuerzo, una pequeña dedicación. Por eso agradecemos su tiempo y su disposición, queridos empresarios, porque estos contenidos terminan siendo valiosos para seguir aclarando inquietudes y dudas, ya no sobre sus proyectos, porque sus proyectos están en implementación, sino sobre los temas, las temáticas vinculadas a los otros aspectos en donde podemos ver esa transición hacia la economía circular en el marco de nuestras empresas. Recordemos que hemos tenido ya las temáticas de ahorro y uso eficiente del agua, de materiales y ciclabilidad. A comienzo de semana tuvimos de energías renovables y hoy vamos a tratar un tema de acción climática que termina relacionándose en gran medida en algunos casos con temas de eficiencia energética, con temas de energías renovables, pero también con temas de materiales, optimización de materiales y muchos otros elementos. Y para eso hoy vamos a tener un invitado de Quilates, un invitado que viene trabajando alrededor de la acción climática y la economía circular desde su visión de diseño ya hace varios años, trabajando de la mano de programas en consorcio con programas nacionales e internacionales, trabajando con la Cámara de Comercio de Bogotá y trabajando con una serie de entidades e instituciones. Eh, Recordemos, queridos empresarios, que estos contenidos es para brindarles más herramientas a ustedes, sobre todo pensando en
¿Qué viene después de Ecos 2.0? Esa es la parte clave del asunto. Y esta primera tanda de bootcamps, de capacitaciones especializadas, ¿sí? Eh, que se va a complementar con la que vamos a tener el próximo 29 de octubre sobre el tema de bioeconomía. ¿Listo? Pues nos van a servir para tener un panorama global de las diferentes temáticas en las cuales nuestras empresas pueden tener incidencia, pueden tomar acción vinculadas con la economía circular. ¿Listo? Recordemos también que vamos a tener después de esta primera tanda una segunda tanda de capacitaciones, pero que va a estar focalizada dependiendo del tema específico de cada uno de sus proyectos. Y entonces los que están trabajando en energías renovables van a tener una segunda sesión ya para más preguntas, más incluso que las que hicieron el pasado 22 de octubre. Les queremos agradecer por su participación. ¿Sí? Más de las que van a hacer hoy con acción climática cuando hagamos los que tienen que ver con acción climática o los que tienen que ver con materiales. Entonces eso termina siendo muy importante. Estos espacios son valiosos. En caso de que se hayan perdido algún espacio, nos interesa muchísimo que aseguren su contenido, que puedan ver las grabaciones, que puedan ver los materiales, ¿sí? Que no se queden sin estas temáticas que tienen una lógica y esa lógica es crear más competencias en ustedes para que vayan pensando desde ya cuál va a ser el siguiente proyecto a implementar en su empresa, cuál va a ser la siguiente línea que va a brindar productividad y competitividad en su empresa. Esa es la razón de ser. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. En estos días hemos estado visitando empresas, no solo los mentores, que los mentores entran con ustedes y hablan con ustedes todas las semanas nuestros mentores, los que nos acompañan hoy, Néstor, Indira, Alejandro, todos los que nos acompañan hoy y los que se van a estar vinculando o nos acompañan en las otras sesiones, todas las semanas le están diciendo, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué necesitamos? Mire, y siempre, siempre, eso está muy bien. Pero nosotros también como equipo central estamos iniciando unos procesos de ir, de conocerlos de primera mano, de la mano de los mentores, ¿sí? De revisar cómo van sus actividades. Hace unas semanas atrás estuvimos en Indural, ¿sí? Estuvimos en Girardota, pues, em, revisando, conociendo, ¿sí? Ayer tuvimos el gusto de estar en Deterkim, en Jumbo, ¿listo? Allá con el mentor, con Jason, escuchando los casos, documentando los casos. Y quiero cerrar, digamos que esta sesión introductoria que siempre hago a estas capitales especializadas diciéndoles, hey, de verdad que muchísimas gracias por liderar estos procesos, muchísimas gracias por ser los ejemplos en sus regiones, muchísimas gracias por creer en este programa de Ecos 2.0. De la mano de ustedes estamos haciendo cosas importantes, pero también de la mano de ustedes vamos a lograr un mayor impacto, ¿sí? Con estas capacitaciones, con cerrar las implementaciones, con participar activamente en los procesos que vienen, queremos consolidar esos pequeños ecosistemas, esos núcleos, ¿sí? De economía circular en cada región. Queremos que ustedes lideren esos procesos, que sean ejemplo para sus compañeros de MIPYMES en sus regiones. Entonces, por favor, acepten esta invitación, acepten este reto, ¿sí? Y participen activamente de estos procesos. Háblense con sus compañeros, por favor, pídanle, eso es una tarea que les dejo, por favor, pídanle a los mentores que les den los contactos de las otras empresas de sus regiones. Empiécense a hablar por regiones. Vamos a empezar a trabajar en eso. Nos quedan unas semanas para consolidar esos núcleos. En el 2025 queremos que se identifique como unos de los logros de este programa de ECOS 2.0 el poder haber establecido no solo un colegaje, sino una red de colaboración, una red de transferencia de conocimiento, una red de innovación abierta, una red de construcción colectiva para la transición hacia la economía circular en Colombia y una red de redes, una red regional. Entonces, por favor, pídanle a sus mentores. Venga, páseme el dato, páseme el dato de esta otra empresa. Fíjense que nosotros ya tenemos acá empresas que son proveedores de otras empresas y se conocieron acá en Ecos 2.0. Qué bueno que ustedes puedan ser proveedores de otras empresas. Qué bueno que ustedes puedan empezar a explorar, a venderle sus productos a otras empresas.
networking es importante y este termina siendo un espacio virtual para desarrollar esos ejercicios. Entonces, reitero, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Iván por aceptar esta invitación. Iván, de verdad que es un gusto tenerte acá, como siempre. Tú sabes que en cada proyecto en el que tengo la posibilidad de estar, siempre trato de invitarte porque, primero, me caes bien, segundo, te conozco, conozco tu trabajo. Y tercero, te admiro, digamos que por ese ejercicio profesional que has venido desarrollando alrededor de la economía circular. Y considero que ese conocimiento y esa experiencia, pues, vale la pena divulgarla, socializarla y aprovecharla. Entonces, Iván, bienvenido, muchísimas gracias por madrugar con nosotros. Y ahora sí, no te quito más tiempo. Este es tu espacio. Alejo querido, qué gusto saludarte. Gracias nuevamente por la invitación. A todos muy buenos días. Me encanta estar acá acompañándolos desde tan temprano. Prepárense, hay un cafecito, una agüita, que vamos a tener hora y media de entrenamiento alrededor de temas de acción climática. Y bueno, les voy a empezar a compartir pantalla para que por favor me avisen si están... Permítanme un segundo. Toda la pantalla. También compartir sonido, compartir. Si están viendo en este momento mi pantalla. Sí, señor. ¿Estamos viendo? Perfecto. Bueno, mi gente maravillosa. El día de hoy tenemos una sesión bastante entretenida. Yo siempre denomino esto un pequeño entrenamiento para que podamos empezar a conversar y podamos sumarle muchas herramientas de las que venía mencionando Alejo para que el ecosistema pueda crecer. Siempre yo creo que hemos sido partidarios de que esto no se hace solitos, esto se hace en parche, se hace en grupo. Y más cuando tenemos modelos de negocio nuevos y más cuando necesitamos empezar a abordar nuevas iniciativas, bien sea dentro de empresas establecidas, políticas públicas, nuevos mercados, acciones regionales, que creo que nos empiezan, digamos, a sumar en temas de productividad y competitividad. Como lo dijo Alejo, mi nombre es Iván Sánchez, estoy metido en este rollo de sostenibilidad, yo creo que ya va a cumplir por ahí unos 12 a 13 años, desde la base, desde iniciar creyendo que esto se podía cambiar de alguna manera, hasta ya empezando a materializar muchas de las cosas que vengo trabajando hoy en día. Soy el director de un centro de entrenamiento en nuevas economías que se llama HIT. Con HIT lo que hacemos es entrenamiento corporativo para que las personas puedan empezarse a conversar dentro de las organizaciones, puedan conectarse, pero sobre todo encuentren valor en todos estos asuntos de la sostenibilidad. Trabajo mucho sostenibilidad estratégica, cultura organizacional. Generamos programas, acompañamiento en Journey a las empresas para que se pueda desarrollar una política de sostenibilidad, para que el reporte de sostenibilidad tenga realmente, digamos, una caracterización eficiente y le aporte al negocio. Trabajamos mucho en traducción, yo le llamo eso, como poder poner estos términos de sostenibilidad en palabras para cualquier cristiano y en ese orden de ideas podamos generar esos entrenamientos que nos permiten avanzar. Por otro lado, acompaño una empresa colombiana de más de 60 años en el sector de alimentos, en snacks, se llama Comestibles Ricos, más conocido en el centro del país como Todos Ricos, Super Ricas, Chidos, Chirricos. Y lo que hago ahí es asesorarlos desde la estrategia en sostenibilidad, para que podamos empezar a conversar con los abogados, con los contadores, con los financieros, con todas las áreas, digamos, de la organización y podamos empezar a detonar otra realidad. Me muevo mucho en inversión. Creo que esta pata del financiamiento climático y la inversión sostenible es necesaria. He tenido la fortuna de participar en programas de aceleración, de mentoría, de inversión, conociendo mucho. Creo que esto es un tema que está todavía en evolución. La inversión como tal, digamos, se ha establecido, ha generado, digamos, ciertos caminos, pero la inversión sostenible tiene otras características y es justo ahí donde empezamos a desarrollar esos negocios climáticos, de los cuales vamos a conversar el día de hoy. Siempre que arranco una conversación, pongo esta frase en mente de todos, que es el Reset Homo Sapiens. Hoy todos aquí somos sapiens, pertenecemos a la misma especie, nos caracterizamos como humanos o terrícolas, pero partimos, digamos, de esa especie. Y quiero que lo tengamos muy en cuenta, porque lo que vamos a hacer es un seteo de conceptos que muchas veces ustedes ya, yo creo que trabajan,
diariamente por la naturaleza de sus proyectos o de sus empresas, pero que muchas veces se nos olvida y es necesario. Nosotros desde HIT pensamos que el setear otra vez al Sapiens, el hacer el reset, el darle otra vez nuevas herramientas para que pueda conversar es necesario. Tan necesario que nos lleva a hacer ejercicios básicos como este que vamos a empezar a hacer en este momento. Esta palabra a mí me encanta siempre ponerla sobre la mesa porque es una palabra hermosa. Se escribe al derecho y al revés de la misma manera y evoca mucho a la sostenibilidad. El reconocer nos permite empezar a entender cuáles son las dinámicas que estamos entendiendo alrededor de los negocios, alrededor de los comportamientos, dinámicas económicas, dinámicas sociales, que nos permiten empezar a establecer, digamos, un marco tanto normativo como de negocios muy interesante. Como yo soy el nuevo del paseo y ustedes sí se vienen conociendo, al menos me gustaría conocer 3, 4 empresas que me quieran decir dónde están ubicadas, qué hacen, cómo se llaman, si está el CEO, si está el director de proyectos, quién está. Pero sobre todo, que esa persona que hable me cuente cuál es su verbo. Sencillo. ¿Cuál es su verbo? Póngase a pensar, vamos a trabajar mucho con el celular, vamos a escanear muchos códigos QR, vamos a escribir muchas cosas, entonces tenga papel y lápiz a la mano, que creo que es muy interesante ese ejercicio a través de conectarnos escribiendo y haciendo cosas desde la mano. Y empieza a escribir cuál es ese verbo que lo o la identifica. Yo les pongo un ejemplo. Yo soy Iván Sánchez y el verbo que me identifica a mí es conectar, articular. Eso es lo que soy yo. Yo soy un ecosystem builder, por ende necesito conectar a las personas, a los proyectos, a las ideas, a las organizaciones, con los actores que detonan valor. Ese es mi verbo. Eso es lo que yo le sumo a este ecosistema de la sostenibilidad y eso es donde yo encuentro más valor. Este verbo nos va a empezar a permitir, o más bien nos va a generar una conversación. Me gustaría oírlos, no los estoy viendo. Voy a volver otra vez a la página que tengo abierta para la conversación, para que me alcen la manito o sencillamente abra el micrófono y me cuente quién es usted, cómo se llama su empresa, dónde está ubicado, pero sobre todo, cuál es su verbo. ¿Quién quiere empezar? Si quiere, yo podría empezar. De una. Mi nombre Claro es que sí, cuéntamelo. Mi nombre es Mariana Nancy Hurtado. Yo estoy en NOPSA, tenemos la empresa Agroindustria Frutos de mi Tierra. Nosotros nos dedicamos a la producción de alimentos saludables, pues comprometidos con la sostenibilidad ambiental. ¿Qué es lo que hacemos? Manejamos reciclaje de aguas. Las aguas que corresponden a ciertos procesos las reciclamos y les hacemos un pequeño tratamiento haciendo pasarlo por una caja para hacerle una limpieza y después utilizarla para el riego de pastos. Y trabajamos con los pequeños productores de la zona de páramo. Ellos lo que hacen es cosechar las frutas para no talar los árboles y nosotros lo que hacemos es procesarlas. Por ejemplo, manejamos el hulo toronjo, la uva de anís, la uva camarera, que son unas frutas que son totalmente silvestres. La mora silvestre también la procesamos, el mortiño, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. Maravilloso, mi querida María Nancy, pero me faltó la mitad de la tarea. ¿Cuál es su verbo, mi querida María Nancy? Cuéntemelo todo. Mi verbo es aprovechar, dar valor agregado y preservar. Me encantan ese kit de verbos. Muchísimas gracias, María Nancy. Gracias por compartir tu perfil y tu verbo. ¿Quién más se quiere animar? 2 empresas más que me quieren levantar la mano y me quieren decir, oye, Iván, yo hago esto, estamos ubicados en tal lugar y mi verbo es este. ¿Quién quiere? ¿Quién se anima? Alce la mano o abra el micrófono con tranquilidad. Muy buenos días. Bueno, pues mi Diego, nombre buenos es días. Diego Castro. Soy Diego Castro de la empresa Pura Amazonía. Estamos trabajando desde Florencia, Caquetá, en el aprovechamiento de frutos amazónicos como el arazá, el copoazú, el camu camu, el azaí, con ayuda de comunidades locales, campesinos y algunas comunidades indígenas. Generamos valor agregado para poner pues estos frutos
en una línea alimentaria a disposición del público. Y el verbo que de pronto más trabajamos o que nos caracteriza en la empresa es la resiliencia, ¿sí? Siempre nos ha gustado ese concepto de resiliencia porque creemos que para poder estar donde estamos hasta el momento hemos tenido que cultivar y ser muy resilientes. Muchas gracias. Me encanta. Gracias a ti, mi querido Diego. Buenísimo. ¿Quién más se anima? ¿Quién me levanta la manito, abre el micrófono y me cuenta qué hace, cuál es su empresa, cómo se llama y cuál es su verbo? Manuela, cuéntamelo todo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Manuela Velázquez. Yo soy la fundadora de Crudo. En Crudo somos moda sostenible, moda circular. Tenemos una línea de B2C y B2B. Todo nuestro proceso está hecho de algodón recuperado, de PET, hecho por mujeres en Colombia, y nos aseguramos de que todo el ciclo de productos esté cerrado, inclusive en la disposición final. Más que el verbo de la empresa, pensé en el verbo personal, y cuando Me preguntaste encanta. una se me vino a la cabeza crear. Oh, buenísimo, Manuela. ¿Y dónde estás ubicada? En Medellín. Medellín. Listo. Buenísimo. Manuela, bienvenida. Gracias por Gracias. participar. Biotransformación. ¿Cómo te llamas? Cuéntamelo todo. ¿Cuál es tu verbo? Buenos días, soy Paola Silva de Biotransformación SAS. Nosotros nos dedicamos a la recuperación del vidrio laminado. Nos hemos especializado en recuperar los vidrios de los automóviles. Estamos ubicados en Funza y en Barranquilla. Pues le damos una circularidad total al vidrio porque recuperamos el vidrio y la película que une estos vidrios, que es el polivinilbutirol, con una patente de invención ambiental. Y pues definitivamente lo que a nosotros nos identifica es pues la innovación en este tipo de reciclaje y la resistencia ante un mercado muy agresivo, poco conocido y con una competencia que pues ha sido muy, muy fuerte con nosotros, y una pandemia de por medio que pues nos dejó como más allá de enseñanzas, tanto en lo personal como en lo empresarial. Gracias. Buenísimo. Gracias, mi querida Paola. ¿Estás ubicada en dónde, perdón? La planta principal está en Funza, Dinamarca, y el proyecto de ecos que desarrollamos lo hicimos en nuestra sede en Barranquilla, en Galapa Atlántico. Exactamente. Buenísimo. Me encanta. Mi gente maravillosa, buenísimo. Como decía Alejo, estos son espacios otra vez para conectarnos, y este verbo que les ponía en pantalla, que les voy a volver a compartir, que es reconocer, es importantísimo, porque la sostenibilidad se trata un poco de esto, de volver a pasar los ojos por donde nosotros suponíamos que ya sabíamos cositas. Y lo peor que puede ser alguien que trabaja en sostenibilidad es suponer. Creo que todos los que estamos en esta sala somos bastante curiosos. Los que trabajamos en estos nuevos modelos de negocio nos gusta escudriñar, nos gusta buscar oportunidades, nos gusta conectarnos. El ejercicio del verbo es fundamental, y es un ejercicio que hago cuando se forma desde juntas directivas hasta ciudadanos del común, porque nos permite empezar a entender los roles. Y los roles son fundamentales cuando generamos ecosistemas y empezamos, digamos, a generar toda una narrativa alrededor de lo que queremos lograr. Hoy yo les voy a complementar aquello que ustedes ya saben de economía circular. Más allá de hablar de economía circular y todo esto, vamos a ver cómo un marco mucho más grande en el desarrollo de negocios climáticos lo podemos vincular al día a día. Ustedes son los expertos en circularidad. Yo también vengo a aprender de ustedes, y eso es lo mejor de esto, generar conversaciones para que podamos empezar a transferir conocimiento. Ahora bien, les tengo una pregunta. Como yo trabajo en inversión, me llamaron esta mañana antes de la charla y me dijeron: oiga, Iván, imagínese que me liberaron 86.400 millones de pesos. 86.400 millones de pesos. No sé en qué invertirlos. No tengo ni idea. Estoy haciendo la tesis, estoy mirando a ver qué podemos hacer con esto. Me gustaría invertir en sostenibilidad. Y yo le dije: hermano, no se preocupe, que yo ahorita me voy a reunir con los empresarios colombianos que tienen la solución para eso. Entonces usted pare de sufrir. 86.400 millones de pesos. ¿En qué invertimos, gente bonita? Los escucho. ¿Quién me quiere contar? ¿Quién me alza la manito y me dice: Iván, por acá es el asunto? ¿En qué podemos invertir 86.400 millones de pesos? ¿Alguien se anima?
Abrir el micrófono, no hay ningún lío, cuéntenmelo todo. ¿En qué podemos invertir esos 86.400 millones? Vaya, vaya, vaya. Ya cagué tranquila. Aquí caben todas las ideas. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién necesita 86.400 millones? ¿Nadie? ¿Todos estamos fondeados? ¿Estamos bien de caja? Hola Iván, nuevamente yo, Hola Diego Diego, Castro de Pura cuéntame, Amazonía. Bueno, pues cuénteme. en el caso nuestro, digamos que nosotros ya tenemos un modelo validado a pequeña escala con agricultores que funciona muy bien. Este modelo de negocio va desde un encadenamiento productivo que tiene que ver con solucionar dos problemas o tres problemas grandes. Uno, las altas tasas de deforestación. Otro, la intermediación, porque más de 2.2 millones de familias en Colombia pues sufren ese problema de intermediación. Venden sus productos por debajo de los costos de producción y no les da rentabilidad. Y lo otro, pues son las tasas altas de deforestación. Nomás acá en la Amazonía se deforestan cada año más de 150.000 hectáreas. Entonces, nuestro modelo radica en poder llegar a identificar esas familias que necesitan un ingreso, que necesitan cultivar, hacer economías lícitas para implementar sistemas agroforestales, sistemas diversos con frutos nativos y especies nativas. Entonces, desde luego que esto es una inversión alta que muchas veces los productores no tienen, entonces lo hacemos a través de proyectos y es difícil que muchas veces las instituciones crean en estos modelos. Ya llevamos 7 años en el mercado y solo los 2 últimos años hemos tenido, pues digamos, mayor como audiencia y intereses en poder invertir. Entonces, parte de, digamos, de este recurso que su merced menciona, nosotros nos gustaría destinarlo a fomentar sistemas agroforestales en la Amazonía que ayude a combatir a restaurar áreas degradadas en la Amazonía y segundo, a generar cadenas de valor como en especies como el copoazú, que ya tienen un encadenamiento productivo tanto para la línea alimentaria como para la exportación de ingredientes para cosmética, como es el caso de la manteca de copoazú. Entonces, digamos que esto permitiría crecer y desde luego ayudar a posicionar el modelo de negocio de todos los actores que hacemos parte de esta cadena de valor y allí acompañándolo un poco de marketing y todo lo que requerimos para posicionar y dar a conocer al mundo lo que estamos haciendo. Muy bien, mi querido Diego. 20 millones de dólares. Los invertimos en eso, lo que me acaba de decir, fortalecimiento de cadena, el apadrinamiento, digamos, de todas las comunidades, la viabilización, digamos, de la productividad en territorio y demás. ¿Es así? ¿86.400 invertidos en eso? Correcto, sí, señor. Sí. Listo. Buenísimo, mi querido Diego. Chévere. Sandra, mano arriba, cuéntamelo todo. Muy buenos días, Diego. Nosotros tenemos una cooperativa que estamos creando, se llama Colar. Dado a la situación de los productores de leche, pues hemos decidido crear nosotros nuestra propia empresa, cortar esa intermediación que hay y empezar a darle una trazabilidad al producto, desde lo que es la cola de la flecha hasta lo que es la punta, y pues por eso se nació Colat. En estos momentos pues hicimos la compra del lote, eh, estamos organizando con algunos ganaderos que hacen parte de esta sociedad un valor agregado. Tenemos la producción de leche A2A2. Aparte de eso, nuestros sistemas son ganadería regenerativa, donde estamos desintoxicando nuestros suelos para garantizarle un alimento libre de todo trazo. Obviamente ese recurso sería pues una gran ayuda pues para nosotros poder desarrollar y terminar de desarrollar nuestro proyecto. Tiene proyectado la construcción de una planta procesadora láctea y la sala de UHT. Acá en el Caquetá no hay una industria láctea, aquí solo hay queseras, y con el valor agregado que tenemos nosotros con nuestra producción, sólidos totales, la calidad de leche, creemos que esta empresa traerá desarrollo al departamento y también a nivel nacional. Entonces, creería que pues esta ayuda sería magnífico para poder nosotros terminar de desarrollar nuestro proyecto. Ahorita estamos iniciando solo con leche pasteurizada. Es muy costoso todo lo que tiene que ver con la industria. Muchas gracias.
Estás en mute. Gracias. Muchas gracias, Sandra. 20 millones de dólares para fortalecer ese proceso. Uber, cuéntemelo todo. ¿Usted en qué invierte 20 millones de dólares? Uber, ¿estás por ahí? Bueno, ¿Me escucha ahí, vale. Iván? ¿Me escuchas ahora sí? Ya, lo oigo. Cuéntemelo todo. Muy buenos días, Iván, y a todos los compañeros de las MIPYMES en Colombia. Somos Agroinsumos del Caquetá, fabricamos un producto que se llama sal mineralizada la caqueteña, es un producto para ganado y nosotros tenemos un proyecto que lo presentamos hace un año atrás al Ministerio del Medio Ambiente, porque resulta que en Colombia la ganadería es altamente contaminante, produce gran cantidad de toneladas de gas metano. Cuando la vaca se alimenta con concentrados, cada que eructa produce gas metano, lo cual afecta la capa de ozono y el calentamiento global. Entonces, la propuesta que nosotros hicimos en ese momento es hacer alimentos que eviten la producción de gas metano. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Utilizando algas y utilizando levaduras y probióticos. Entonces, ese es un proyecto muy importante, no solamente para la Amazonía, porque la Amazonía es altamente productora de gas metano, sino que es un proyecto que se puede replicar a nivel nacional para proteger el medio ambiente. Y es un proyecto altamente sostenible, porque lo que buscamos hoy en día es, en lo posible, hacer alimentos que eviten la contaminación ambiental. Ese es mi proyecto. Además, acabamos de comprar un lote para construir la fábrica, porque trabajamos en arriendo hasta la fecha. Llevamos 10 años en el mercado y vamos a construir una fábrica, necesitamos recursos y hacer alimentos para proteger el medio ambiente. Alimentar a nuestro ganado de manera que evite producir gas metano. Ese es mi proyecto, Iván. Uber, muy chévere, muy interesante, muy, muy interesante. Los que quieran dejar, hago aquí un paréntesis para poder proseguir, información de sus empresas por el chat, por favor déjenla. Este espacio es para eso, para que ustedes empiecen a conectar. Cierro con Lina Patricia. Lina Patricia, yo le voy a poner a usted no solamente que me digan que va a invertir 20 millones de dólares, sino que le voy a poner dos condiciones. Le voy a dar 20 millones de dólares cada día por una semana. El asunto es que si usted no me gasta los 20 millones de dólares al día, se pierden. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo los invertiría, mi querida Lina? Cuéntemelo todo. Bueno, buenos días, Lina Silva de PH Plásticos Hogar. Nuestra empresa pues recupera plástico para hacer juguetes y hacer productos que son como baldes, papeleras, bueno, y tenemos pues nuestra línea más fuerte, es la línea de juguetería que hemos logrado certificar. Pero si yo tuviera esa plata, la verdad, yo lo que haría es una red real de recuperación de plástico. Invertiría los primeros 20 millones de dólares en una verdadera red de recuperación que permitiera hacer un real postconsumo, o sea, que pudiera estar funcionando, por ejemplo, eso haría una red que tuviera, por ejemplo, en Doña Juana, que pudiera recoger todos los residuos. En Bogotá solamente alcanzamos a recoger más o menos el 12% de residuos plásticos, lo demás se va a los botaderos, porque pues hay mucho plástico que llega directamente, o sea, ya sabemos que desde que haya canecas de basura en la calle, ese plástico lo recogen, guardan la bolsita y se va allá. Entonces, si uno pudiera tener una planta, allá en Doña Juana, montarla como tal, pues se gastaría los primeros, creo que más, se gastaría todos los millones de dólares que usted me está hablando. Lo segundo, invertiría en bonos de carbono con todos los empresarios. Invertiría en bonos de carbono en el segundo día. En el tercer día, yo establecería
como una red en el Pacífico. Nosotros también trabajamos con las empresas del Pacífico para la producción de madera plástica del mar. Y pues uno de los retos más grandes es limpiar el mar Pacífico en las zonas costeras. Con eso que estamos haciendo, pues le generamos vivienda a las personas. Entonces estarían como entrelazados esos 3 proyectos, pero creo que con la planta en Doña Juana o en Mondoñedo ya me gastaría toda la plata y podría estar recuperando una cantidad de plata. Estaría haciéndole competencia a Esencia, Ecopetrol, para que realmente, pues porque nosotros no recuperamos nada frente a lo que ellos producen diariamente. Entonces, le haría una competencia para demostrar que ya no se necesita producir más plástico, que con el que tenemos podemos ir recuperando. Me encanta, mi querida Lina, y eso que hablamos nada más de 3 días. Listo, mi gente, gracias cada uno por participar. Acuérdense de compartir info de sus empresas ahí. Y voy a tomar lo que acaba de decir Lina. Y vamos a empezar a hablar de los temas de acción climática o climáticos alrededor de la inversión, porque es bien importante empezar a entender eso. Hoy en día la colocación de capital, o sea, la asignación de fondos para un proceso, bien sea industrial, para una empresa, para temas corporativos, adquisición de tecnología, de maquinaria o de lo que fuese, está siendo, digamos, muy evaluada desde criterios que nos llevan a conversar alrededor de estos temas. La designación, colocación, liberación de plata, llamémoslo de alguna manera, para entidades financieras de primer, segundo piso, bancos grandes, etc., 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 empieza a tener criterios alrededor del clima. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros metemos y nos apasionamos tanto en el tema de sostenibilidad, tratamos de entenderlo, pero la realidad es que el empresariado colombiano, por ejemplo, aún carece, digamos, de mucha información para que esto pueda empezar a traccionar y pueda, digamos, tener, o ser más bien, un modelo de negocio mucho más grande. Gracias a todo lo que está pasando, yo creo, hace unos 10 años, 12 años, se vienen fortaleciendo esas estructuras y ese cambio de mentalidad. Cuando nosotros empezamos a liberar, digamos, ese capital para la inversión en el negocio, necesitamos entender realmente cuál es el dimensionamiento y si realmente tenemos la tecnología para poderlo implementar y aparte en qué vamos a hacer la inversión. Estos 86.400 millones a los que yo hacía referencia no hacen eco sino a otra cosa que es un recurso que no es renovable, que es el único que no es renovable. Vaya a su celular, a su tablet, a su computador, abre una pestaña en Google y pregúntele a Google cuántos segundos tiene un día. ¿Listo? Que me quiera responder, me responde. En el momento en que nosotros empezamos a hacer un manejo eficiente de los recursos, empezamos a entender mucho mejor estos modelos de negocio. El tiempo realmente es el mejor recurso y es nuestro mejor aliado para empezar a establecer dinámicas en las nuevas economías. Arranco siempre por acá, uno, para generar la conversación, para entender ustedes qué hacen, en dónde están y cuáles son, digamos, esos criterios que tienen para empezar a prototipar estos modelos de negocio, porque hoy hablamos de negocio prácticamente, y para también empezar a entablar una conversación alrededor de conceptos básicos. La primera parte de esta sesión va a estar muy enfocada, estos próximos 15 minutos, 20 minutos, va a estar muy enfocada en términos de concepto. Vamos a estandarizar conceptos. Creo que es necesario. Y me he encontrado mucho a lo largo de la trayectoria que el término sostenibilidad, descarbonización, marcos, estándares, referentes, etc., 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 se adapta mucho alrededor de lo que entiende cada persona. Y un poco el ejercicio que nosotros hacemos con GIT es tratar de estandarizar, de tomar las herramientas que ya existen y tener la misma definición todos. No significa que no se pueda mejorar, que no se pueda cambiar, que no se le pueda sumar algo. Claro que se puede hacer. Pero lo más importante que nos hemos dado cuenta nosotros es que los que trabajamos en sostenibilidad, y esto va muy estrellado con el mercado, nos hemos encargado de hacer esto algo de nicho. Sencillo. Entonces yo entiendo esto, me vuelvo muy técnico y cuando lo voy a cacarear con un cliente potencial, con un mercado potencial, con algún proveedor, no me entiende. No me entiende. No tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Entonces hay que empezar a deconstruir y hay que hacerlo mucho más sencillo. Ustedes que son empresarios circulares,
me van a entender muy bien cuando van a hacer, digamos, la adquisición de materias primas, la transformación de la misma materia prima, el abordaje o el onboarding que le hacen a un cliente potencial grande, a un cliente potencial mediano o su misma cadena de proveeduría. Es ahí donde más retos tenemos y un poco, por eso vamos a orientar estos 20 minutos de esta sesión a estandarizar conceptos y a mirar qué herramientas tenemos para empezar, digamos, a entender esto como algo unificado. El ejercicio que están haciendo ustedes de las últimas charlas sencillamente recae, digamos, en los 3 flujos principales de la economía circular: energía, agua, materiales, sale y vale. Así se puede medir la circularidad y así me da un desempeño, un performance del sistema de gestión que yo tengo dentro de la empresa. Cualquier empresa tiene esos 3 flujos fijos. En ese orden de ideas, obviamente algunos más intensivos que otros, pero para empezar a medir la circularidad y para empezar a tener indicadores potenciales que me lleven a una posible inversión, a una apertura de clientes o a inclusión de soluciones, medir esos 3 flujos que ya vieron en las 3 sesiones anteriores les va, digamos, a brindar un mecanismo que es sencillo, que es el metabolismo, para empezar a entender dónde empezamos a colocar el capital. Saque su celular, escanee este QR y llévese este informe de PwC, que lo que permite es entender dónde se está poniendo el capital y por qué estamos hablando de riesgos y oportunidades. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Disculpen un segundo, voy a volver acá. Por favor, mantengamos los micrófonos cerrados. Para que... Ya, Iván, ya lo cerramos. Ah, muchísimas gracias, te agradezco. Vale. Sí, para que todos estemos alineados y podamos seguir con el ejercicio. Escanéese esto. Hoy vamos a trabajar mucho con el celular. Usted va a sacar su celular, va a escanear esos QRs y se va a hallar muchas herramientas. A mí me gusta dejarle a las personas muchas herramientas para que puedan sumarle a su día a día, para que se lo pueda compartir a aquel que todavía no conoce, no entiende, para que le pueda compartir a la mamá, al papá, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, a todo el mundo. Porque estas son herramientas que en el ecosistema de verdad brindan valor. Necesitamos hacer esto mucho más sencillo. Necesitamos hacerlo de la forma más simple para que desde ahí empecemos a conversar mucho más sencillo. Cuando hablamos de inversión, y descárguese ese documento, no sé si alguien no le abrió, por favor me lo hace saber, va a empezar a entender dónde, o más bien, cuál es la intención o el apetito de un inversionista. El tema de finanza climática ha recobrado, digamos, en los últimos años, un protagonismo importante. Y no lo ha cobrado por estar hablando de crisis climática. Y arranco por acá, porque es la conversación que quiero empezar a entablar con ustedes para hablar desde acción climática, modelos de negocio o desarrollados desde clima, o sencillamente una era en la que estamos entrando que se llama la era climática. La crisis climática, tal cual nosotros la conocemos, ha generado más alarmas que comprensión. Si usted va desde lo que hemos hecho con economía verde desde los años 80 hasta la fecha, el activismo ha sido, digamos, algo muy importante para movilizar estos temas. Y está muy bien. Pero el asunto es que el activismo muchas veces no puede conversar con un negocio establecido, con un modelo económico. Es ahí cuando ustedes, mis queridos empresarios, deben ser muy hábiles para incluir estos términos bajo una estrategia que les permita conversar con los sectores. Muchos de los productos que ustedes hacen, bien sea para público final o para un corporativo, necesita tener un sustento mucho más allá de las buenas intenciones de hacerlo, que es lo que nos ha heredado un poco el activismo. Cuando yo me siento con empresarios, hablo de crisis climática, no entendemos. Ese es, digamos, el gran resumen. No entiendo. No entiendo y sé que me toca hacer cosas y esto es complicado y es cansón y me toca hacer más cosas aparte de las que ya tengo que hacer. ¿Cómo soluciono esto de la forma más sencilla? Y justo para eso vamos a tener un par de herramientas que nos van a ayudar a conversar de una mejor forma si usted es, por ejemplo, proveedor de una gran empresa, o se puede convertir esto en un argumento de venta, que creo que es muy potente también por ahí. Si seguimos hablando de crisis climática, de que se va a acabar el mundo, de que esto no tiene remedio, de que ya ha pasado una temperatura, de que, y nos quedamos en el discurso del activista, no vamos a conversar con los negocios. Si nos quedamos en ese discurso, nos vamos a ver algo así. Por ejemplo, un conocido crítico se resfrió. Se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino.
Con estos términos. Le falta el... Con estos términos. No le han puesto... ¿no es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra... ¿no es? La diéresis. No tiene diéresis. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. Así nos vamos a ver si seguimos hablando de crisis climática y empezamos a hacer esto más desde el corazón que desde la razón. No los estoy invitando a que nos convirtamos en negocios tradicionales, jamás, porque la naturaleza de sus negocios es otra. Y el propósito está muy marcado y estamos entrando en una era que se llama Net Positive, en donde los negocios prosperan aportando más de lo que necesitan para ser productivos. Eso significa que agrego mucho más valor al ecosistema, a la sociedad, al mercado bursátil, etc., 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 sencillamente por la naturaleza del negocio. Es que yo hago este insumo, es que yo mejoro la dieta, es que yo hago esto y regenero los ecosistemas, es que hay un encadenamiento mucho más positivo, es que puedo poner en valor aquellos materiales que están en desuso. Todo eso ya tiene un propósito maravilloso. Y ahí es donde más debemos hacer ahínco de la razón. Porque la sostenibilidad, si usted hace un censo en la mentalidad colombiana, se refiere a medio ambiente. Y sí, hace parte, pero no es medio ambiente. La sostenibilidad es estratégica, es un recurso gerencial. Es por eso que si lo empezamos a escudriñar y le empezamos a dar el tono de cómo podemos conversar con la economía establecida para llevar a nuevas economías, va a ser mucho más sencillo. La economía circular, que es donde ustedes fundamentan muchos de sus modelos de negocio, es el mejor puente para poder entablar un diálogo entre la economía tradicional o roja y las economías futuras o las nuevas economías. Hablamos de nuevas economías desde el 96. Imagínense eso, es nuevo. Hablamos de ciencia hace 500 años. Hablamos de agricultura hace 13.000. Hablamos de desarrollo de cultura hace 70.000. Mis queridos sapiens, esa es nuestra evolución. En 500 años no hemos logrado atesorar lo que logramos, digamos, en los últimos 50 años, alrededor de tecnología, de inclusión de nuevos desarrollos, de poder potenciar, prolongar la vida útil y nuestra propia vida de muchos de los recursos que nosotros tenemos. Es necesario empezar a equiparnos como empresarios en esos diálogos que podemos tener. Me imagino que ya sacaron el celular, me imagino que ya pudieron escanear el QR mientras yo les conversaba. Y les voy a atesorar este diccionario climático. Lo hace PNUD. Tiene más o menos unos 30, 35 términos mal contados, en donde se establece, digamos, un marco alrededor del clima. Bien, hablamos mucho, digamos, de la sostenibilidad, del medio ambiente, entró la circularidad muy potente y se hizo un espacio muy rápido. La economía circular emerge y empezamos a hablar la circularidad de los residuos, desde los excedentes. Pero realmente hay un ítem, o hay un tercer punto más bien, de la circularidad que no muchos trabajamos, que es la regeneración. Digamos que en la mentalidad o en el mindset de las personas, la circularidad es trabajar con residuos. Pero la circularidad lo que realmente quiere, en su tercera fase, llamémoslo de alguna manera, es restaurar los ecosistemas, es generar aún más valor, porque lo podríamos hacer, como nos mencionaba ahorita Laura, si no me acuerdo, si estoy viendo el nombre. Oiga, yo hubiera montado una planta con esos 20 millones de dólares, el siguiente día hago esto, el tercer día hago esto y se soluciona el asunto. El problema no es de plata. Plata es lo que sobra en el mundo. El problema es cómo estamos parados, cómo estamos estructurando nuestros negocios, nuestros proyectos y nuestras ideas para poder conversar con aquellos que tienen el recurso y que yo pueda conversar o alistarme para recibirlos de igual manera. ¿Listo? En el diccionario climático, si ya lo escaneó, ya lo bajó, ese QR lo lleva a este link que está ahí abajo, es un PDF, ahí abajo le dice descargar, y en ese PDF va a encontrar los términos. Son términos que nos van a ayudar a conversar. Voy a pasar por aquí muy rápido porque yo sé que ustedes ya se saben este cuento y realmente quiero llegar
al tema del negocio. Pero pues obviamente hacer este marco no sobra, porque vuelvo y como les decía con el verbo reconocer, suponemos cosas y de pronto no lo sabemos, y de pronto estar alineados con la misma conversación pues va a hacer que vayamos mucho más rápido. Todavía se confunde el tema de calentamiento global con cambio climático. Y agarro el tema de cambio climático porque es la base, digamos que es el gran concepto que nos permite hoy en día empezar a prototipar nuevos modelos económicos, porque esto se habla desde economía, para, como decían ahorita, empezar a amparar el desarrollo en los territorios y sobre todo en las cadenas productivas. Es ahí donde realmente el cambio climático es protagonista, es donde nos enamora, es donde nos permite tener una válvula de oxígeno y empezar a conversar de otras formas. Esta semana está abierta la COP y justo hablamos de biodiversidad, que es donde, a mi modo de ver, y hace muchos años lo ven conversando en la región, está nuestra verdadera riqueza, la biodiversidad colombiana, y aprovechen mucho la sesión que van a tener de bioeconomía el 29, para empezar a entender ese capital natural que nosotros tenemos, dónde aporta más valor. Muchos de ustedes, estoy prácticamente seguro, trabajan como insumo el capital natural. Palitos, hojitas, fruticas, etc., 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 para hacerlo en cristiano, capital natural, traducido a cristiano es eso, que es donde realmente radica nuestra riqueza. Si nosotros tuviéramos la capacidad de generar una inversión fuerte en territorio para generar una capacidad instalada, una capacidad de transformación, de una visión de futuro, de valor futuro, de hecho, podríamos estar desarrollando cosas increíbles. A modo de ejemplo, si nosotros no sacáramos commodities de Colombia, si nos sacáramos specialities, tendríamos un margen de ganancia muchísimo más grande. Pero para eso hay que invertir. El cambio climático me permite tener estas conversaciones, me permite entender las dinámicas, que yo creo que para todos es normal ahora en Colombia, a pesar de que estamos en distintas ciudades, lo estamos viviendo, ya lo vivimos, digamos, de manera directa. En un mismo día puede llover, puede granizar, se puede inundar, pero puede salir el sol, pero eso hace referencia a la acción humana alrededor de la alteración de los ecosistemas. Sencillo, digamos que aquí no hay que ahondar. Pero a mí me gusta que lo expliquen mejor los expertos, no de mi voz. Entonces, por eso les voy a proyectar un video donde realmente les explican muy bien qué es todo esto de los gases de efecto invernadero y por qué pasa lo que pasa. ¿Calentamiento global o a nadie le gusta el calor? Tal vez te preguntes por qué tu helado se derritió, ¿eh? Bueno, Susi, la culpa no es de los extranjeros, es del calentamiento global. ¿Calienta globo? Sí. Les presento al señor Rayo de Sol. Él viene desde el Sol a visitar la Tierra. Hola, Tierra. Solo vine a iluminar tu día. La, 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 la. Y ahora me voy. No tan rápido, Rayo de Sol. Somos los gases de invernadero. No irás a ningún lado. ¡Eso duele! Pronto la Tierra está llena de rayos de sol. Sus cadáveres podridos calientan nuestra atmósfera. ¿Cómo nos libraremos de los gases de invernadero? Por fortuna, nuestros más guapos políticos inventaron una forma económica e improvisada de combatir el calentamiento global. Desde el 2063 simplemente dejamos caer un gigantesco cubo de hielo en el océano de vez en cuando. Como el que papi pone en su bebida cada mañana y luego se enoja. Desde luego, como los gases de invernadero se están acumulando, cada vez se necesita más hielo, resolviendo así el problema de una vez por todas. ¡Dije de una vez por todas! ¡Fin! Los mismos creadores de Los Simpsons nos dejan este pequeño recorderis de cómo vemos este tipo de situaciones. Cambio climático no es nada nuevo. Creo que esto es la naturaleza del mundo en el que vivimos. Es nuestro ecosistema. Hemos tenido distintas épocas, distintas formas de afrontarlas, y por eso arranco con el Sapiens, porque nosotros somos muy resilientes como especie. Estamos muy fácil. Y dentro de nuestra configuración, nuestra forma de abordar las cosas, nuestra capacidad de reacción, nuestra capacidad de adaptación, nos ha permitido realmente estar donde estamos hoy en día.
Y como hemos venido, digamos, en un proceso en donde nuestra especie, Homo sapiens, se ha declarado, ojo con lo que les estoy diciendo, como aquella máxima especie muy sabia que va por encima de las demás, creo que ahí cometimos un error. Creo que cuando no le damos valor a las otras especies, porque nosotros somos creo que es como un 0.115 de las especies que habitan en el mundo, pues sencillamente no estamos leyendo el tema por donde es. Esto es un reporte, lo que están viendo en pantalla, de 1912, hablando de, oiga, el consumo de carbón nos va a llevar a tener problemas. Y normalmente el tema de la sostenibilidad se va a abordar por el tema de salud. Es muy importante empezar a darle intención a esos indicadores desde la salud. Cambio climático no es nuevo. Hay que empezar a entender esto, entonces vamos a entender la diferencia entre tiempo. Aunque es habitual confundirlos, es importante diferenciar los conceptos clima y tiempo. El tiempo es la situación atmosférica en un momento y un lugar concreto. En cambio, el clima es el estado promedio del tiempo en un lugar y momento determinado, durante un periodo largo de tiempo. Para definirlo, se suele tomar como referencia 30 años. Se analizan elementos como las lluvias, la humedad, la temperatura o los vientos. La meteoróloga Mar Gómez usa una metáfora sencilla para entenderlo. El clima es como nuestra personalidad, más robusta en el tiempo, y el tiempo meteorológico sería nuestro humor, que fluctúa cada día. Un ejemplo práctico. Si dices que hoy hace frío en Barcelona, estás haciendo alusión al tiempo, porque te refieres a un momento y lugar concreto. Pero si dices que en Barcelona los inviernos no son demasiado fríos, te refieres al clima de la ciudad en general. El clima hoy en día hace parte de los grupos de interés de cualquier negocio. Les voy a poner un ejemplo. Los últimos 2 meses, la producción de papas se ha visto afectado por los fenómenos de sequía. Pero también la lluvia intensa de 2 o 3 días hace que se recrudezca también el verano. Estamos enfrentando demasiados, ¿cómo decirlo?, desafíos de los cuales no tenemos información y de los cuales de lo único que tenemos información es cómo ser resilientes, adaptarnos muy rápido y poder darle alguna solución a aquello que estamos afrontando. Esto nace acá. Yo creo que todos lo sabemos acá en esta sala. El Acuerdo de París emerge para darnos una válvula de oxígeno y decir, oiga, es importante la acción colectiva. Que funcione o no, que esté bien o no, creo que son marcos de referencia que hay que tener en cuenta. De pronto aquí todos lo sabemos en la sala. Sí, claro, Iván, el Acuerdo de París, la COP, claro, es que es importante, los ODS, tin, tan, pum, pa. Pregúntese, ¿cuántos de sus clientes entienden esto? Pregúntese, ¿cuántos de sus proveedores entienden esto? Pregúntese, ¿cuántos de sus familiares entienden esto? Esto es información que hay que compartir. Esto es información que no solamente me debe quedar a mí. ¿Y por qué arrancamos con estos conceptos básicos? Porque esta frase de acción climática ya nos habla de cómo esta situación que tenemos con el clima o con el cambio climático la podemos empezar a abordar de una manera más estratégica. Hace mucho énfasis en políticas, en mecanismos, en mediciones, en programas, en proyectos que nos permiten, como veíamos en el video de Futurama, combatir esos gases de efecto invernadero fruto de la producción de tantas cosas que estamos haciendo en este momento en el mundo, pero que nos permiten tener una visión mucho más eficiente de todo esto. La circularidad habla mucho de la eficiencia, y yo creo que es una gran promesa de valor de ustedes. Cómo podemos construir modelos de negocio más eficientes para que podamos subir el valor y podamos generar mecanismos de apertura de nuevos mercados. La acción climática llega a eso, llega a generar una colaboración, una cooperación, una inclusión de distintos actores, gente que sale del activismo y dice, oiga, es importante esto llevarlo al motor, digamos, de la producción de estos gases, que en teoría va a ser la industria. Entonces, ¿cómo realmente le estamos ayudando a la industria? Le estamos dando una mano para que esta acción se realice, para que desde mi modelo de negocio, desde mi parte, desde lo que yo hago todos los días, lo podamos empezar, digamos, a establecer el diálogo, me refiero. Voy a pasar por aquí muy rápido. La acción climática se compone de 3 términos: adaptación, mitigación y resiliencia. Bien, les compartí el diccionario para que justo usted tenga la misma definición que yo estoy dando acá, para que tenga esa herramienta y la comparte a todo el mundo. Coja esos grupos de WhatsApp, coja
los email, coja un corporativo, ármese una estrategia desde su empresa para los clientes, proveedores, etc. o grupos de interés y compártale esta información. Esto es importantísimo. Genere conversaciones, genere charlas, genere espacios de encuentro, genere sinergias con gobernaciones, con alcaldías locales, con alcaldías, con gobierno nacional, con cooperantes, con actores multilaterales. Esto es importante para que tengamos la misma hoja de ruta. Por eso es que me ha dado la tarea un poco de, en esta primera parte, y ya voy cerrando con esto, dar claridad en los conceptos para que podamos empezar, digamos, a conversar de estos esquemas de adaptación, mitigación y resiliencia que tocan los mismos tres flujos de la economía circular, energía, agua, materiales, de cómo manejamos nuestros recursos para tener, digamos, negocios viables y pues una válvula de oxígeno alrededor de no acabar, o más bien, bajar esa intención de uso de recursos desmedida que tenemos. Adaptación, y creo que por acá lo explicaron muy bien, sencillamente es sacar nuestro ADN y ponerlo a jugar. Cómo a través de los fenómenos que vivimos, a través de los retos que tenemos, nosotros estamos dando solución a ese tipo de inconvenientes, y lo pongo entre comillas porque pueden ser oportunidades, para poder dar lo mejor de nosotros y empezar a establecer, al fin y al cabo, una salud en los ecosistemas, que podamos abastecernos. Yo creo que es un poco eso, cómo nos adaptamos a estas inclemencias, lo que les decía, digamos, del tema de clima, el tema de variabilidad climática, y podamos tener soluciones alrededor de eso para temas de abastecimiento. Mitigar ya me habla un poco de cuáles son los planes que tienen las empresas, los gobiernos para reducir, para empezar a bajar lo que yo estoy haciendo, bien sea en producción de gases, bien sea en huella, bien sea en uso intensivo de recursos, cómo lo estoy haciendo. Y ahí empezamos a conversar mucho con temas de carbono, con temas de los famosos bonos de carbono, los mercados de carbono, cómo mitigamos, cómo podemos al menos llegar a una carbono neutralidad, que es lo que propende la NDC colombiana, para poder empezar a entender que sí es importante, no de un día para otro ser totalmente sostenible, eso no existe, sino para poder empezar a mejorar las prácticas y hacerlas más eficientes. Ustedes, al tener modelos de negocios circulares, tienen esa alma de eficiencia, y esa eficiencia es muy interesante cuando empezamos a entender cómo podemos colaborar en este tema de bajar indicadores de impacto, bien sea en los territorios o bien sea con las empresas que yo trabajo. La resiliencia es, otra vez, nuestro ADN. Es sencillamente la capacidad que nosotros tenemos como comunidad, como especie, de enfrentar esos temas climáticos o los retos que nos pongan y poder minimizar un poco ese daño. Muy parecida a la adaptación, muy, muy parecida. En mi concepto, yo diría que es prácticamente lo mismo. Sencillamente, técnicamente, digamos que se separan por prácticas. ¿Listo? Acción climática con 3 vertientes: adaptación, mitigación, resiliencia. ¿Sale? Con eso que usted ya empiece a integrar, puede empezar a percibir esto de otra manera. Ahora, ¿cuáles son los números de este tema de la acción climática alrededor de la región? Cuando hablo de regiones, estoy hablando de toda Latinoamérica. Si nosotros nos ponemos a hacer, digamos, un repaso de lo que hemos hecho, ya salir, digamos, de quejarnos de que existe una crisis climática, ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer, y empezamos a tomar acción, pues empiezan a moverse los indicadores y empezamos a ver que el financiamiento emerge, que los compromisos en los acuerdos internacionales, como lo que está pasando en la COP de biodiversidad en este momento, emerge, que los recursos, por ejemplo, los bosques o cualquier otro tipo de recurso que tengamos, se puede mantener y se puede generar una mejor apropiación, sería la palabra más precisa para esto, para que podamos tener indicadores mucho más saludables. El PIB, y por eso yo siempre hablo esto desde economía, por eso es que hablamos de nuevas economías, es importantísimo, ¿listo? Es el modelo que tenemos. Hay muchos teóricos que hablan de, oiga, desmontemos el PIB, montemos otros indicadores, maravilloso, sería lo más indicado porque podría responder a las nuevas economías, pero afortunadamente o desafortunadamente es lo que tenemos y con lo que tenemos que trabajar. Sencillamente el PIB me mide qué tan productivo es el país. Sencillo, esa es la cifra que me está diciendo qué tan productivo soy y en qué sectores soy muy productivo.
Y ahí es donde podemos empezar a estrechar relaciones, no solamente con el sector en el que yo me muevo, bien sea moda, bien sea agricultura, bien sea manufactura, el que sea, sino también cómo puedo establecer relaciones que me permitan tener una acción mucho más profunda. Acuérdense que hoy estamos hablando desde el clima y cómo nuestros negocios pueden accionar proyectos, programas, algún tipo de situación que nos muevan indicadores nacionales. ¿Listo? Ahora hablábamos de, oiga, es que la tasa de reciclaje no se mueve. Y yo desde el 2017 oigo la misma tasa de reciclaje. Ya lejos hace mucho más tiempo y creo que oye la misma tasa de reciclaje, porque la inversión no se está dando donde la debemos hacer. Pero eso también recae un poco, tanto en política pública como en la acción de los empresarios y de los empresarios emergentes. Ahora, les voy a dar un ejemplo. IKEA, tienda famosa de muebles sueca, que hizo su arribo a Colombia desde el año pasado, creo, o antepasado, empieza a ver dentro de su modelo de negocio que es importantísimo hablar de la acción climática. Pero como su consumidor final es un cristiano cualquiera, como cualquiera de los que estamos aquí en esta sala, pues lo invita a ser parte de la acción. Mi estrategia como corporativo, IKEA, es poner en manos de las personas herramientas, canales, puentes, hacerlo fácil. La devolución, por ejemplo, de materiales, de muebles o de cualquier tipo de insumo que me favorezca a mí en la elaboración de nuevos productos o sencillamente la captura de materias primas para poderlas, digamos, condonar, darle valor, hacer algún tipo de negocio. Esto no es filantropía, esto es un modelo de negocio. Sencillamente, cada empresa, y por eso pongo el caso de IKEA, entiende cuál es su audiencia, entiende quién es su cliente y cómo lo pongo a jugar dentro del modelo que yo estoy proponiendo. Vean este video, por favor. You have the power to make a difference from the moment you wake up. Power your home with the sun. Refresh with a low-flow shower. Feels good. Air dry your laundry instead of tumbling. Eat more leftovers and reuse a humble bag. Leave the car and use your legs. In a rush, take the bus. Become an expert recycler. Easy peasy. Enjoy fresh local produce. Make the things you love last longer. And give old treasures a second life. Good friends, they could last forever. For 0 food miles, grow your own. For an extra quick meal, use a pressure cooker and induction hob. Eat more greens. Why not try some veggie balls? Choose a low-flow tap. Power up your car with clean power. Power down your heating or aircon. All you need is great insulation. And LEDs? Always a bright idea. What a difference a day makes. Esta es la forma que esta empresa, un caso real, empieza a seducir su audiencia hacia nuevas prácticas para empezar a manejar materialidad. Si usted lo ve por la parte técnica, por la parte corporativa, existen unos flujos muy interesantes de retorno de materialidad, de material, que le permite a la empresa crear nuevos dispositivos o generar nuevos productos para ese público que está atendiendo. IKEA hace muebles, ha hecho muebles toda la vida, pero empieza también a buscar nuevas unidades de negocio desde la integración de estos temas climáticos. Empieza a entender la economía climática. No solamente, digamos, el corporativo mueve, digamos, la acción. La normativa de la política pública es necesaria. Y nosotros en Colombia contamos con una ley, que es la 2169, 2021, no sé por qué dice 2022, bueno, diciembre de 2022, en donde tenemos un marco de acción. Ya está aprobada. Es una ley que nos funciona para cumplir con nuestras metas de descarbonización. Entonces, tarea, se va a ir al PDF del diccionario y va a buscar por la de descarbonización. Y ahí vamos a empezar a entablar una conversación. ¿Listo? Haga la tarea, use de una vez la herramienta. Descarbonización. ¿Por qué es importante hablar de descarbonización? Es importantísimo. Y ese es el juego al que estamos jugando con todos los corporativos hoy en día. Todos tienen metas, planes, quieren lograrlo, quieren ser carbono neutro, bajar indicadores de impacto, generación de gases, etc., etc., etc.
Pero cuando nos sentamos a hablar de descarbonización, aún los que trabajamos en esto, quedamos colgados. Descarbonización, sí, es importantísimo. ¿De qué se compone? No tengo ni la menor idea. Eso es lo que tenemos que empezar a materializar. La descarbonización tiene 3 alcances, 1, 2 y 3, así de sencillo. Y el que más nos cuesta y el que más le aporta en indicadores a esos planes que tienen las empresas de hacerse carbono neutro es el alcance 3, que compete a todo el tema de proveeduría. Todos mis grupos de interés, cómo están haciendo una acción más sostenible, o sea, más eficiente y más limpia, para que yo logre descarbonizar. La meta que pusimos en Colombia, de acuerdo a, ¿se acuerda del Acuerdo de París? Listo. Ahí empezamos a reportar una NDC, nuestra ¿cómo se llama? Declaración Determinada Nacional. Se me olvidó la frase en español. NDC es como la declaración que nosotros hacemos de cuánto vamos a reducir nuestro impacto en gases de efecto invernadero. Y dijimos, para el 2030, nuestras empresas, ojo con lo que estamos diciendo, van a disminuir en un 51% las emisiones. Esto ya se fue corriendo, ya llegamos a 2040, creo que ya estamos hacia 2050, ya se hizo el plan, la estrategia 2050 en Colombia, para poder empezar a cumplir con esto. Iván, la normativa es necesaria, súper necesaria. Yo como empresario necesito entender muchísimo eso. De pronto no se la lea usted, de pronto empiece a acompañarse de empresas que le traducen esto, que le ayudan a determinar dónde realmente adquiere valor y qué tipo de política pública usted puede usar para la atracción de su negocio. Eso es lo que permite la política pública. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nos creamos una ley de acción climática. Hoy estamos radicando esta ley de acción climática. Una ley que busca tener unos mínimos de acciones de aquí al año 2050. Este proyecto de ley busca disminuir un 15% el uso de energía en el sector industrial, disminuir 11 millones de toneladas en el sector de energía a través de toda la transición energética que hoy se está trabajando desde el gobierno nacional. Busca restaurar más de 950.000 hectáreas al año 2030. Busca incorporar en el modelo educativo de educación básica, primaria y media el cambio climático. Busca llegar a 0 deforestación. Busca entregarle al país y a todos los colombianos un nuevo modelo de pensamiento, de apropiación, y es el compromiso que debemos tener con la protección del planeta. Esos indicadores que menciona ahí el exministro Correa son estos que están acá. Saque el celular, escanee el QR. Ahí va a tener la ley de acción climática. Uno puede ir al link, la descarga. Siempre, usualmente, se deja un resumen ejecutivo, se dejan muy claros los puntos para que usted empiece a rutear cómo su modelo de negocio necesita hacer, por ejemplo, un match con esta ley. ¿Listo? No es la única que existe. Tenemos un marco regulatorio gigante en Colombia. Gigante. Estamos llenos de COMPES, de leyes, decretos, resoluciones en muchos de los sectores. Entonces, hay que empezar a emplear este marco regulatorio a nuestro favor y empezar a saber cuál es el alcance, cómo negociamos, ahora sí, esa relación que tienen corporativos, gobiernos y demás entidades grandes para que yo me pueda o encadenar o pueda conversar con ellos o me pueda convertir en una empresa grande. ¿Listo? Esto todo lo que estamos viendo hoy, no se preocupe, yo se los comparto, les van a hacer llegar la presentación para que tenga todo esto que estamos hablando hoy a la mano y lo vuelva a repasar y lo vuelva a abrir y lo entienda mejor y vaya a los links y empiece, digamos, como a hacer el ejercicio. Como empresarios nos toca sacarle tiempo a la lectura, tiempo a la familia, tiempo al disfrute, tiempo al cuidado personal, tiempo a todo. Pero yo creo que se trata de eso, de tener al menos las herramientas para poder empezar a hablar. En ese orden de ideas, apagamos el activismo y empezamos a hablar. Iván, qué pena, Sí, te interrumpo. No sé si Dime. los compañeros pudieron abrir el código, a mí no me abrió, no me leyó. No sé si será. Me devuelvo. Los anteriores sí. Dale, gracias. No sé los compañeros. ¿Alguien más le generó algún problema? Avísenme porfa si les leyó, si no, igual en Google pueden buscar Ley de Acción Climática. Uy, es 2169, no 39.
Y Está el en cuanto a prestaciones, vínculo, Iván, o sea, permite, o sea, lee el vínculo y pues si uno lo corta y lo pega en el explorador funciona, pero directamente pues no lo envía. Pero sí está la dirección. listo, gracias, buen dato. Entonces vamos a mirar ese temita. Entonces, mi gente Dale, gracias. bonita, apagamos el activismo, empezamos a hablar de riesgos, oportunidades, le empezamos a dar un poco más de intención de negocio, vamos al mundo de los negocios y empezamos a conversar de temas mucho más profundos. Cuando sacamos esta conversación de la primera capa, del medio ambiente, de la protección, y lo llevamos hacia la eficiencia, hacia capacidades gerenciales, vamos a tener mucho más eco y mucho más énfasis. Los recursos ya están, que es lo que acabamos de ver. Muchos conceptos, marcos regulatorios, empresas haciendo cosas. Necesitamos empezar a conversar de economía y ecología. ¿Qué va a hacer en este momento? Va a abrir una pestañita en Google y va a poner tal cual esas 4 palabras. Economía y ecología, prefijo y sufijo. Le va a aparecer un resultado para que usted pueda empezar a definir esto. Hablamos mucho de economía, hablamos mucho de ecología, pero desde el imaginario. Cuando vamos a la definición, el prefijo es lo que la primera parte de la palabra con la cual inicia. En este caso, las 2 palabras comparten el mismo prefijo, que es eco. Eco traducido significa casa. El sufijo es lo que complementa el eco. En este caso, nomía y logía. Cuando yo voy a economía, hablo de nomía, es la administración de la casa. Eso es la economía, administrar la casa. La ecología, por su parte, es el conocimiento de la casa. Si yo junto estas 2 en estas nuevas economías, va a ser mucho más potente. Nos hemos guiado mucho por administrar la casa, pero no lo estábamos conociendo. En este momento, en esta era, en esta década, de hecho, de 2020-2030, estamos con un afán y con una sed increíble por conocer más nuestra casa, que es justo esa apuesta a tantos eventos, tantos encuentros, tantos desarrollos. En bioeconomía, por ejemplo, pueden hablar mucho de esto, para que conociendo la casa la podamos administrar de una mejor forma. Y ahí es donde entra, mi amiga, la sostenibilidad. Llévese esta definición que nosotros hemos utilizado los últimos 3 años, que es gestión eficiente de recursos. Esa es la sostenibilidad. Es tiempo y es gestión eficiente de recursos. Cuando usted hace una gestión eficiente de los recursos, que era el caso que hablábamos ahorita, pues no tenemos que producir más cosas que no necesitamos, sino que eficientemente circular, por ejemplo, podríamos empezar a darle una definición. Oiga, me toca explicar qué es sostenibilidad, me toca el domingo en el almuerzo con la familia explicarse qué es sostenibilidad. Explícalo de esta manera y empiece a hablar de recursos. Porque cuando uno habla de recursos es cuando ya empieza a hablar de los negocios. Desde la concepción de la economía, para hacer un negocio se necesitan 2 capitales. Capital físico, que es todo lo que usted puede transformar, la maquinaria, las materias primas, etc., 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 y el capital humano. Así se hacen los negocios en el mundo, con esos 2 capitales. Y si empezamos a entender que la sostenibilidad no es verde, sino que la sostenibilidad es una herramienta, una capacidad gerencial y estratégica, pues obviamente la conversación va a ser muy distinta. Si yo lo saco de lo verde y lo llevo a la estrategia, esta forma de capitalizar toda esta conversación de clima, toda esta conversación de flujos de energía, de agua, de materiales, va a ser mucho más eficiente. Lo digo porque acompaño empresas justo a formarse, a entrenarse en estos temas estratégicos. Justo ahora en noviembre, en 15 días, tenemos una formación con el sector funerario. Imagínense, sector funerario. Entonces, ¿cómo el sector funerario empieza a adoptar mejores prácticas para ser mucho más eficiente? Pero esto no se cuenta desde cuántos árboles salvamos, sino cómo esto se me convierte en un insumo estratégico para poderlo desplegar de una mejor forma. Ahora más adelante les muestro el caso de Comestibles Ricos, cómo lo estamos haciendo. Cuando nosotros entendemos esto, y pongo la foto de Carlos Enrique Piedradita, que fue la persona que logró que Nutresa se internacionalizara, ellos se dieron cuenta de esto. Oiga, este tema es importantísimo. Y no lo están viendo desde ahorita, del 2020. No, lo están viendo hace mucho tiempo. Y dijeron, si yo gestiono mi empresa desde la sostenibilidad, empiezo a mitigar riesgos y a haber oportunidades. Eso fue lo que hicieron. ¿Y cómo lo hicieron? Imagínense que en el 2010, y el que quiera búsquese en Spotify, un podcast que se llama Sostenibilidad Empresarial. Es del CESA y del GRI. Ahí está el caso Nutresa y ahí como unos 10 casos más de grandes empresas.
empiezan a entender este rollo porque en el 2010, por un efecto climático, se quedaron sin abastecimiento. Y eso le pegó ni siquiera a la producción de la materia prima, sino a la infraestructura, movilización de la materia prima. Empezaron a entender que la variabilidad climática en sus procesos era fundamental, pero fundamental es fundamental, y no le estaban poniendo atención al tema. Entonces, ¿yo cómo le hago frente? Porque es que eso se me convierte en un riesgo para mi negocio. Ustedes, y póngase ahora en sus zapatos en su negocio, póngase a pensar de dónde vienen sus materias primas. ¿Cómo las estoy manejando? ¿Será que sí me pueden llegar? ¿Será que si el nivel del agua en el canal de Panamá se reduce, me llega la materia prima o no? ¿Qué pasaría si esta variabilidad climática yo no la contemplo como un stakeholder, como mi grupo de interés, como algo importante dentro de mi negocio? Normalmente esto atiende a abastecimiento. Y por eso nosotros lo elevamos, dándonos cuenta con un caso que ya les voy a compartir, hacia negocios climáticos. Así, ahí es donde nosotros empezamos desde 2022, en un ejercicio que hicimos con Confecámaras, a entender que ya esto no es un negocio sostenible, circular, ambiental, ecológico. No, estos son negocios climáticos. Cuando hablamos de negocios climáticos, empezamos a hablar de abastecimiento, empezamos a hablar de infraestructura, empezamos a hablar de salud, empezamos a hablar mucho más cerca de la política pública, del potencial que hay desde mi negocio para poder fortalecer la política pública. Hablamos de todos los sectores productivos, hablamos de la oportunidad que hay, hablamos de la proveeduría. Los negocios climáticos me empiezan a dar una luz alrededor de lo que veníamos hablando conceptualmente, que era cambio climático, adaptación, resiliencia, acción climática. Esto lo materializa en el mundo de la economía. Nos hemos dado, digamos, a la tarea de empezar a definirlo. Esto yo creo que no es la definición total, porque esto es parte de lo que nosotros hacemos con los corporativos. Aparte de entrenarlos, los ayudamos en la estrategia de generar una política de sostenibilidad, ayudarlos en el reporte, acompañarlos a acabar, digamos, de estructurar su estrategia, el cumplimiento, la inclusión de tecnologías, la inclusión de nuevos proveedores, porque el camino no para ahí, no para solamente en la formación. Yo creo que nunca para. Es un tema de acompañamiento, no de consultoría. A nosotros nos gusta la consultoría, nos parece que ya es un modelo que no, pues no nos gusta, así de sencillo. El acompañamiento es distinto, de ahí podemos detonar esta nueva vertiente que es el desarrollo de negocios climáticos. Cómo a partir de los flujos, a partir de la materialidad, ojo con lo que les estoy hablando, materialidad traducida como impacto, podemos empezar a entender qué es el desarrollo de negocios climáticos, ¿bien? Que es todos esos conceptos que acabamos de ver materializados. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Nos fuimos en 2022 para Antioquia a hacer un programa con Confecámaras, no solamente en Antioquia, sino también en el eje cafetero y en Santander, acerca de implementación de modelos de negocios circulares. Imagínense por dónde iba el asunto. Y nos fuimos y visitamos los sectores, las agremiaciones, café, cacao, cítricos. Cuando llegamos a Antioquia, empezamos a ver claramente algunas diferencias, digamos, en las unidades productivas. Y nos dimos cuenta que Antioquia tenía establecidos unos mecanismos maravillosos, que eran unos empresarios un poco, digamos, más juiciosos con el tema de la implementación, de la comercialización, de entender el market fit, la inversión, etc. Y justo en la conversación con ellos, yo iba a un tema de formación en negocios circulares. Me di cuenta que por ahí no era el asunto. Me di cuenta que realmente lo que aquejaba, por ejemplo, esta unidad productiva de Peña Bonita, era el clima, que no lo había contemplado y que le estaba pasando factura porque le hizo perder 10.000 unidades biológicas, 10.000 árboles, le hizo perder un estrés hídrico. Y eso le afecta al negocio, claro, porque ya no tengo materia prima para hacer los jugos de naranja o los extractos o el zumo de limón que yo vendo, que es donde realmente aporto más valor y donde materializo y hay un revenue. Entonces nos empezamos a dar cuenta que realmente escalar o materializar más bien todos estos conceptos de clima alrededor de cómo los vinculamos al negocio era importantísimo. Empezaron a hacer nuevas prácticas, hay una gran persona que los acompaña, que es la persona que está en la primera foto a la izquierda, al lado de la neverita de jugo de naranja, que se llama Julia Ríos. Yo creo que es una de las personas que más sabe de agricultura sintrópica en el país, si no es la más. Sabe mucho de agroforestales, empezaron a hacer esquemas, empezaron a diversificar su negocio, pero justo por esta oportunidad que hubo. ¿No contemplaron el riesgo? Bien. ¿No vinculó el clima dentro de
su modelo de negocio, ok, pero no por eso nos quedamos y bajamos los brazos, sino que sencillamente empezamos a estructurar nuevas unidades. Ahora, tarea rápida, no me la tiene que responder. Hágase un listadito chiquito de cómo el clima afecta a su negocio y cómo su negocio afecta el clima. Esto con todo lo que acabamos de ver. Cómo el clima, ya entendiendo qué es clima, afecta a mi negocio y cómo mi negocio afecta el clima. ¿Listo? Sáquese esos indicadores, es importantísimo. En el momento en que usted se autogestiona y empieza su propio sistema de gestión y dice, oiga, sí, el clima a mí me está afectando por la lluvia intensa, por la obstrucción en vía, por la falta o la carencia de acceso a materia prima, por la calidad del producto, por la falta, digamos, de unidades productivas que me vuelvan a abastecer. Así afecta el clima a mi negocio. Pero mi negocio, a su vez, afecta el clima, el entorno, de esta manera. Ah, no, entonces el transporte, pero entonces el uso intensivo de energía, oiga, estoy utilizando mucha agua, oiga, y eso le genera a usted un sistema de mejora. Al fin y al cabo, le genera un sistema de gestión interno buenísimo. ¿De dónde agarramos esto? De un paper de Harvard Business Review del 2007, en donde se habla respecto a cómo los negocios necesitan estar relacionados con el clima. No por el cambio climático y la crisis climática es que nos vamos a morir todos, no, sino porque realmente es parte fundamental para el desarrollo del negocio. Escanee el QR, lo va a llevar o la va a llevar a el link para que pueda leer el artículo. Lo puede traducir, Google se lo traduce, está en inglés, pero lo puede traducir. Y empieza a ver qué era lo que decíamos en 2007. Hace casi 20 años estamos hablando de esto. Y hasta ahora, 2020 más o menos, lo empezamos como a vincular. Es necesario entender esto como algo estratégico. Ahora bien, Iván, ya empezamos a hablar de... Iván, perdóname. No es que un empresario levantó la manito, Diego levantó la mano, entonces de pronto para que le demos el chance de... Gracias por avisarme. Claro sí, que tranquilo, sí. no hay problema. Diego, sigue por favor. Ay, muchas gracias, José. Sí, es algo que a propósito de lo que está diciendo Iván, resulta que nosotros estamos presentando esa situación los últimos 2 años en el Caquetá con el tema del Copoazú. Vemos que la Amazonía, el Caquetá produce más de 4.000 milímetros de agua al año y el concepto que siempre nos vendieron, con el que yo crecí, es que los cultivos no necesitan riego. Pero resulta que ahora las temporadas son muy marcadas, entonces el cultivo de Copoazú está muy bien, floreado de todo el año ha estado muy bien, y en 2 semanas que dejó de llover, entre diciembre y enero, se perdió más del 50% de la cosecha, abortos, frutos pequeños. Bueno, ¿eso a qué traduce? A que la gente que ya estamos enamorando de los cultivos amazónicos se desmotiven demasiado. Entonces, claro, desde el punto de vista, como tú lo mencionas, ya nosotros lo identificamos, pero ese costo de que la gente no quiera ya producir o que no tengamos como una capacidad de respuesta, pues sobre todo en empresas como nosotros que estamos iniciando en cadenas de valor, nos ha costado bastante, y que la gente empiece a cambiar el chip de que necesitamos tener acciones en temas de agricultura sintrópica, sistemas agroforestales, de fertirriego, de lluvia sólida, es muy difícil, o que un proyecto nos quiera financiar a los agricultores para invertir en esa tecnología que es tan costosa, cuando nos dicen, no, es que el Caquetá llueve bastante, pero en 2 semanas se nos puede perder el trabajo de todo un año, solo para no pasar por alto lo que nos está ocurriendo en un territorio que es tan importante como la Amazonía, pero que no se han registrado estos cambios en los últimos años, y sobre todo en el tema agricultura. Y también lo escucha uno en temas de los ganaderos, que hay potreros y hay sitios que se quedan sin acueducto ganadero y empiezan a tener dificultad para el suministro de agua. Era solo eso que quería mencionar a propósito de lo que comentas. Gracias. Diego, buenísimo. Gracias por esa información. Todo lo que quieran sumar, bienvenidísimos. De eso se trata esto. Por eso les digo, conversemos. Sé que a veces el tiempo es limitado, sé que, bueno, a veces como que quisiéramos conversar más frescos. Para eso estamos, nos podemos tomar un tinto virtual, lo que quieran, porque estos datos son necesarios. Le hago ahí un paréntesis chiquito, Diego, antes de dejar, digamos, el tema, porque me parece importante, y es, se están trabajando algunos instrumentos tanto financieros como seguros paramétricos para justo enfrentar este tipo de situaciones. Apenas están emergiendo. Hay algunos ya, digamos, en el mercado, pero digamos que no, como que no atienden muy bien la realidad.
Y esto, como tú lo mencionabas, me afecta directamente al mercado, inversión, mejor dicho, me afecta un montón de cosas. El tenerlo contemplado, obviamente me va a generar de pronto el costeo, o más bien contemplar algunos otros costos fijos, pero me puede llevar a asegurar que la producción se dé. Hay algo que les voy a comentar más adelante con un ejemplo de comestibles, que hoy en día se nos convierte en un proyecto climáticamente inteligente, que es como lo estamos pedaleando desde hace año y medio, para empezar a entender cómo podemos ayudar, en nuestro caso, a los agricultores de papa en Boyacá, para que esto que acaba de manifestar Diego no sea un coletazo para el agricultor, sino que a través de unos contratos forward, que son muy comunes, digamos, en temas de agricultura, se pueden empezar, digamos, a establecer mejores diálogos a partir de la adquisición de materia prima. Ya más adelante les voy a explicar mejor eso, pero quería como complementar lo que acaba de decir Diego. Gracias, Diego. Muy, muy buen dato y gracias por la información, porque todo esto construye. Ahora, mi gente bonita, la era climática llegó. Estamos en eso. Estamos en eso y necesitamos empezar a equipar nuestras empresas a hacerle frente a esto. La economía verde, la economía azul, empezó a aparecer la circularidad, empezamos a hablar de sostenibilidad, la empezamos a dejar un poco al lado desde el medio ambiente y la empezamos a integrar al mundo de los negocios. Esa es la realidad de hoy en día. Por eso la superintendencia, y ya les voy a mostrar por qué, saca una circular para que grandes empresas que reportan a la superintendencia estén equipadas al menos con su reporte de sostenibilidad y en algunos años va a ser obligatorio y va a ser integrado. Eso significa que todos los reportes financieros deben estar ligados con el tema de sostenibilidad por el uso de recursos. Entonces empezamos a ver que esto ya no es voluntario, que esto ya no es porque me gustaría, no. Esto es porque ya nos tocó. Y es la única forma que tiene tracción. Hoy en día, Europa, Estados Unidos y algunas regiones en Asia y algunas regiones, digamos, hasta en África, tienen una regulación interesante. La de Europa es la que más jala y yo creo que es la que jaló en el mundo, el Pacto Verde Europeo. Y es justo acá donde nos empezamos a parar. Net Positive, que es un libro, de hecho es el concepto, pero es un libro también, de Paul Polman y Andy Wiston. Paul Polman es el ex CEO de Unilever y saca ese concepto de Net Positive, negocios que aportan más de lo que precisan para su elaboración. Habla mucho y tiene mucha relación con esta era climática a la que estamos llegando. IDEO, que es la consultora que creó el Design Thinking, una metodología para mejorar, digamos, el proceso de la elaboración de productos. Yo soy diseñador industrial de formación, de base universitaria, llamémoslo así. Genera esta metodología para mejorar los productos, poner al usuario en la mitad y de ahí detonar, digamos, como toda una realidad distinta a cómo se estaban diseñando las cosas en aquel momento. Nace, de hecho, si no estoy mal, en Stanford, en los años 70, se perfecciona. IDEO, que es la empresa que la apadrina, la vuelve un boom mundial y empieza IDEO a sacar, digamos, como estas predicciones alrededor de lo que va a pasar en el mundo. IDEO es la creadora de este ítem, pues no IDEO, sino alguno de sus consultores diciendo, entramos en la era climática, ¿qué estamos haciendo? Y esta pregunta va para todos, ¿cuál es su estrategia para la era climática? ¿Listo? Véala mucho desde abastecimiento. Aquí, en este link, encuentran la página de IDEO, donde se habla de era climática, la pueden traducir en Google, está en inglés, pero la pueden traducir, para empezar a entender cómo estamos configurando las empresas para hacerle frente a esto que está pasando. El ejemplo que les puse del canal de Panamá pasó. Los barcos no pasaban, no había agua, se secó. ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay abastecimiento. ¡Pum! Caos. Ahí sí entra una crisis. Antes de llegar a eso necesitamos hacerle frente, siendo resilientes, adaptándonos muy rápido y haciendo colocación de capital donde debe ser. No volviendo a generar capital. Y ayer, de hecho, tenía una conversación con alguien que trabaja mucho en cooperación. Colocación de capital al menos peor, como decimos en Colombia. No se puede seguir haciendo eso. Necesitamos equipar nuestras empresas para hacerle frente de una forma seria a la adquisición de recursos con una naturaleza eficiente. ¿Listo? Ahora, antes de presentarles este video, no vamos a hacer este ejercicio, yo creo, por temas de tiempo, pero les quiero sí presentar el video de comestibles para dejarles 2 o 3 cositas y unas herramientas y vamos cerrando. Este tema del área climática desde comestibles nos lo hemos tomado muy en serio. El proceso ha sido el siguiente. 2017 hablamos de valor con responsabilidad social, empresarial. 2016. 2017 empezamos a hablar de valor compartido.
De 2017 a 2020 empezamos a escudriñar el tema de sostenibilidad corporativa. En 2020 nos montamos sobre la sostenibilidad corporativa y hacia 2021, 2022 empezamos a hablar de sostenibilidad estratégica y sostenibilidad rentable. Esto nos ha permitido crear una cultura dentro de la organización que nos permite ir abriendo algunos caminos, sobre todo entre áreas. Las empresas trabajan mucho en silo. Si trabajan independiente, no va a pasar esto que vemos acá, que es cómo estamos equipando nuestra organización para los retos futuros. Hoy en día, como les manifestaba, en Tunja está el primer proyecto climáticamente inteligente que tenemos desde la empresa para hacerle frente a estos ecos, a estos embates que no están contemplados desde la planeación estratégica, sino que suceden. Y estos imprevistos hay que darles alguna salida. Afortunadamente, las áreas de la compañía están viendo todo el valor que tiene la sostenibilidad, no por sembrar árboles, no es que yo desmerite el que siembra árboles, me parece una labor loable, sino que hemos cogido eso como un modelo de negocio de la línea, de economía lineal. Entonces, me sirve el negocio por una venta de un bono de carbono y voy y siembro un árbol y ahí está el negocio. Gano yo, pero ¿quién más gana? ¿Listo? Por eso les decía, ojo con el propósito de su negocio porque lo tienen muy bien hecho, muy bien estructurado. Termínenlo de blindar, termínenlo de hacer crecer, pero no podemos hacer negocios circulares si seguimos pensando en línea, si seguimos pensando en economía lineal, en economía extractivista, que es un poco lo que se ha materializado con la sombrilla de la sostenibilidad en algunos ejemplos. Caso, bono de carbono, y me atrevo a decirlo a voz pública, porque muchos de los proyectos que se han establecido no solamente en territorio nacional, sino internacional, ya carecen, digamos, de la implementación. Entonces, de pronto es un ejemplo. Ahora, quiero que vean cómo lo estamos abordando desde comestibles. Miramos un tema de superintendencia, unos links de inversión y unos tesoritos que les quiero dejar. El reto, lograr la sostenibilidad. El equipo, el plan. No, este no es ese tipo de video. Hoy no venimos a revelar el gran plan maestro de cómo lo logramos. Esta historia arranca desde el reto que se viene, desde un camino que aún no hemos recorrido pero que entendimos que hay que emprender. Ya son 63 años de ser una empresa orgullosamente colombiana y como para todos, la sostenibilidad aún la estamos descubriendo. Lo que tenemos claro es que estos 63 años nos unen a la historia de nuestro país, de nuestros productores, de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. Así que el compromiso no es corporativo, esto es personal. El reto arrancó con buscar que la sostenibilidad sea rentable. En el camino nos encontramos con nuevas regulaciones y apostamos por alinearnos, pero ese fue solo el tiquete de entrada y vimos de frente el gran mundo que se abría ante nosotros. Definitivamente la sostenibilidad la estamos construyendo entre todos, porque no tenemos un manual. Lo que se necesita es valentía para ir abriendo camino al andar, para ir entendiendo y después compartir lo que vamos aprendiendo. Eso sí, me adelanto, no somos perfectos, pero es que nuestro compromiso va más allá. Hoy decidimos hacer las cosas bien en cada paso, para que mientras caminamos podamos corregir y cada día mejorar. Es que el objetivo no es la perfección, porque la sostenibilidad no es un destino, sino un proceso constante, es una decisión. Hoy no venimos a decirles que ya lo logramos, sino algo más grande. Esto se trata de un compromiso con este camino que apenas empezó, con la decisión de cada día hacerlo mejor, un compromiso con retar nuestras propias creencias y procesos, con escuchar y entender esos otros lugares que nos trae la diversidad de visiones. Estamos comprometidos con hacer de la sostenibilidad parte vital de nuestro negocio. El reto es en mayúsculas y no es de una persona, ni de un área, ni siquiera de solo una empresa. Así que, ¿qué tal si lo hacemos juntos? Comestibles ricos, comprometidos con buscar el equilibrio con una sonrisa. La estrategia de sostenibilidad de la empresa se llama Juntos. Yo creo porque nos comimos el cuento que esto es en ecosistemas. Hay una frase del exdirector de GRI, que es un estándar, digamos, para medición de reporte de sostenibilidad, que decía, si yo mido solito, eso es algo egocéntrico. Si lo medimos juntos, esto es
sistémico. Y necesitamos empezar a actuar de esa manera, en sistemas robustos, en ecosistemas de valor que nos ayuden a enfrentar todos esos retos que tenemos de mercado, de las dudas, del emprendimiento, de el hombro para llorar, de el tejer esas redes que nos ayudan a todos a crecer. Este es un gran ecosistema en el que ustedes están hoy acá sentados. Cada una de las empresas le puede aportar valor a la otra, pero sobre todo esta corte creo que puede funcionar como un ecosistema nacional, y eso es importantísimo, a pesar de que no hagan lo mismo, que es la visión que muchas veces se tiene, que nos heredó la anterior economía. Necesitamos empezar a cambiar, y necesitamos empezar a dar herramientas abiertas, a compartir, a colaborar, a generar economías de plataforma, para que podamos empezar a traccionar estos negocios mucho más rápido. La superintendencia fue muy clara con su circular diciendo que el informe o el reporte de sostenibilidad ahora es voluntario, pero va a ser obligatorio. La superintendencia le pide a sus empresas los reportes financieros. Ahora necesita también el reporte de sostenibilidad. En eso estamos entrando. En Europa ya es un hecho. El greenwashing no es una opción. El reportar la sostenibilidad es necesario para entender la transparencia y la ética de los negocios. El reportar la sostenibilidad es un ejercicio de eficiencia entre las organizaciones. Así usted sea pequeño, empiece con el clima versus negocio, negocio versus clima. Eso le ayuda a comprender cosas, a evitar este tipo de cosas. Una multa de 1.5 millones de dólares por greenwashing, por decir que ese producto o ese material si era reciclable cuando no lo era. Nos parece muy light el tema. Esto que ustedes están viendo en pantalla es cuando quieres tener una iniciativa circular pensando en línea. Eso es lo que pasa. Y esto hoy en día le puede hasta generar cárcel al CEO de la empresa, al director ejecutivo de la empresa. Estos son temas que ayudan a movilizar todo esto que nosotros hacemos todos los días, por lo que nos levantamos, respiramos, lo que nos apasiona, lo que nos ayuda a venir aquí a las 7 de la mañana, a conectar a más proveedores, a darle mucho más aliento a todos estos temas. De eso se trata. La inversión, y con esto voy cerrando, pueden encontrar estas 4 fuentes que creo que les van a empezar a ayudar a entender cómo es la financiación climática, qué marcos tenemos, de dónde nos podemos agarrar. A esto un glosario de financiamiento climático, para que ustedes empiecen a entender el tono, y por eso arranqué esta charla desde inversión, porque realmente lo que necesitamos es capturar fondos, pero alistarnos para poderlos capturar, desarrollarnos, y hablo de la empresa en sistemas de gestión fuertes, sólidos. No tienen que ser perfectos, pero sí tienen que ser capaces de entablar una conversación con la naturaleza de esos fondos. Esto, de igual forma, lo que les digo, se los van a hacer llegar por correo, no se preocupen, para que vuelvan a tener como ese recorrido, ese journey que hicimos hoy de clima, para que entendamos que estamos en una era climática, que el desarrollo de negocios climáticos es necesario, que ese stakeholder, el clima ya hace parte de mi grupo de interés, que el abastecimiento es fundamental, que la era climática me habla de 2 vertientes, me habla, sí, de abastecimiento, que es lo principal, que me habla de impactar el capital físico, acuérdese lo que es capital físico, todo lo que usted utiliza para hacer posible su negocio, y que me habla de 2 válvulas de oxígeno para enfrentar eso, la innovación, que es la solución de problemas, y la sostenibilidad, que es la gestión eficiente de los recursos. Ese es el juego de la era climática. Hacer un uso eficiente de los recursos y solucionar problemas, que tenemos un montón, y necesitamos verlo como oportunidades, no como problemas, y necesitamos equiparnos y hacer esto para todo el mundo. Por favor, comparta cada una de las cosas que vimos acá, compártala, cero lío, para eso están públicas, por favor, compartámoslas, de eso se trata. Me encantaría que de esta sesión, de esta charla que tuvimos hoy, levanten la mano los primeros pioneros, porque esto es un tema de actitud, esto no es un tema de conocimiento y habilidad, es un tema de actitud. Y yo estoy seguro que por la naturaleza de sus negocios y por lo que pude oír en la primera parte de la conversación, ustedes son pioneros y actitud les sobra. Entonces, por ese lado no nos preocupamos. Les atesoro 3 cosas más.
un documental muy bueno que habla de límites planetarios, que es increíble. Johan Rockström, también búsquenlo en YouTube. Es un científico sueco que nos ha hablado de límites planetarios, de dónde no nos podemos salir para que esto no se desequilibre. Tiene este documental en Netflix, pero también tiene muchos videos muy buenos en YouTube para que lo busquen, sobre todo TED, charlas TED, que son muy buenas de Rockström. Escaneo rápido al que le interesa el tema de ESG, que no lo abordamos mucho hoy, pero son los criterios de evaluación y de performance, de desempeño, sobre los cuales las empresas hoy en día se están moviendo. Dicen, oiga, necesito entablar la conversación con los flujos financieros, pero además de eso necesito entender pues cómo podemos avanzar de una manera mucho más estratégica en estos asuntos. Son discursos rápidos, algunos certificados, otros no, pero que creo que les van a aportar mucho valor al que o a la que le interesa el tema ESG para empezarlo a vincular a su negocio o que pueda hacer de esto una buena conversación con un potencial cliente. 3 libros maravillosos: ESG Mindset, para hablar de ESG; Totem, para hablar mucho más de mercadeo, de marketing y demás, de Andy Stallman. Es como cómo convierto a un consumidor en un creyente a través de mi marca. Y La Estrategia Emergente, un muy buen libro de Alejandro Salazar, consultor colombiano, que habla mucho de las conversaciones y de cuál es nuestro lugar en el mundo y cómo ayudamos a crecer los negocios. Mis queridos empresarios, me encantó acompañarlos el día de hoy. Me encantó poder compartir estas 2 horas con ustedes. Ojalá hayan atesorado algunas herramientas, ojalá haya sumado la conversación que tuvimos hoy acá. Todas y cada una de las cosas que vimos hoy acá, compártalas, repáselas, inclúyalas en su modelo de negocio, cascadéselo o compártaselo a sus familiares, hasta aquel que es el que uno cree que menos entiende estos temas. Por favor, hágalo, porque es importantísimo. Estos son mis datos, por si quieren que los acompañemos en esos procesos que sabemos que necesitan compañía para lo que sea, desde alguna pregunta hasta un proceso que quieran implementar, un entrenamiento con su gente o bueno, lo que ustedes precisen. Por hoy, creo que vamos cerrando. Realmente fue interesantísimo este espacio. Alejo querido, nuevamente gracias por la invitación. Me encantan siempre estas invitaciones y si tienen preguntas rápidas, aquí estamos para responder. En el entretiempo, si surgen inquietudes, reiterar los agradecimientos. Iván, muchísimas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por esa presentación que no solo nos abordó el contexto de lo importante y lo relevante para nuestras organizaciones del tema o de la acción climática mejor, sino desde un contexto incluso más global, cómo se relaciona esto con las estrategias de sostenibilidad, con el gobierno corporativo, y todos estos otros elementos que son esenciales para cualquier empresa. Ya no son opcionales, son esenciales para su quehacer del día a día. En nombre del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en nombre de Impulsa, en nombre de la Universidad de ANI, en nombre de la Gerencia Impacta, de verdad que para ti, Iván, y para todos los empresarios, los que se presentaron y que tuvieron la posibilidad de participar, los que estuvieron escuchando atentamente, los que van a ver esta grabación, muchísimas, muchísimas gracias. Con esto estamos culminando ya nuestro proceso de nuestra 4ª capacitación especializada. Reiterar la invitación desde ya el próximo 29 de octubre con el tema de bioeconomía. Tendremos a Biointropic haciendo, digamos que, una charla especial para ustedes, ¿sí? Para que todos conozcamos de bioeconomía, para que en el marco de esta COP16 que estamos viviendo en este momento, que somos unas sedes de lujo a nivel mundial, pues podamos entender un poco acerca de las posibilidades que existen con el uso inteligente, con la innovación puesta al servicio de la elaboración de productos de alto valor a partir de la biodiversidad. Y obviamente el uso racional de ese recurso, el uso inteligente, el uso que queríamos hacer como Homo sapiens de ese recurso y de los demás. Entonces,
pues nada, veo que todo fue bastante claro. Los contactos quedan de todos modos, e igual nosotros a todos los empresarios vamos a estarles enviando las memorias que tú nos compartas, Iván, para que ellos puedan tenerlo, puedan volver a la grabación, puedan poder observar las inquietudes. Queridos empresarios, nos vemos en la próxima sesión. Recuerden, nos vemos el próximo 29 de octubre. Un abrazo para todos, Iván, un excelente día. A los colaboradores del programa ECOS, muchísimas gracias. Gillian, muchas gracias. Laura, Nelsi, todos. Bueno, seguimos construyendo capacidades y seguimos formulando, digamos que eso que va a ser el camino futuro, que va a permitirnos continuar la transición hacia la circularidad. Un abrazo muy grande para todos y todas. Muchas gracias. Chao, chao. Día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué te parece?